continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar acompañándonos por la señal www.programaeldebate.cl. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que no hace muchos años hubiese sido intratable en un programa como este. Sin embargo, hoy lo tenemos casi como lo más normal del mundo. Este tema es las escenas de sexo en la televisión abierta. Y para ello he invitado a la actriz de teatro y televisión, Karin Bodanovich, a quien doy la bienvenida a El Debate. Encantado de tenerte acá, Karin. Hola, muchas gracias por entrevistarme a mí. Es un tema que es complicado, pero es bastante interesante de conversar. ¿Y cómo te encuentras, Karin? Bien, bastante bien. Muy bien. ¿En qué estás actualmente, Karin? Estoy terminando mis talleres que se acaban ya a finales de diciembre. ¿Talleres de? De teatro, de clases. ¿Tú estás dando clases de teatro actualmente? Clases de teatro. Estoy terminando, me falta solo un montaje que terminar. Estoy en eso y bueno, estoy trabajando en un programa online que sale los jueves. Estoy también a veces participando en la radio Súbela y bueno, proyectos también, proyectos que todavía no están concretos, pero cosas para el próximo año. ¿Y un programa online? ¿Sobre qué, Karin? Se llama El Club de Lulú y es sobre distintos temas abarcados desde el punto de vista femenino. Ya. ¿Temas como qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, el sexo, cómo viven el sexo las mujeres, por ejemplo. Ajá. Puede ser algo tan importante o profundo como eso, o de repente podemos tocar un tema como el verano. ¿Y por qué crees tú que han tenido tanto auge este tipo de programas? Porque es una súper buena alternativa a la televisión abierta. Si tú no quieres ver televisión abierta y tienes internet en tu casa y tienes la posibilidad de ver otros programas, o sea, es gratis. Claro. No tienes que pagar más por ver otro programa. Y además puedes ver otro tipo de contenidos que no siempre podemos ver en la televisión abierta. Y también hay otra cosa que es súper importante, no hay censura. Hay mucho menos censura que en la televisión. Por lo tanto se pueden tocar mayores libertades. Distintos temas y mayores libertades, exactamente. Eres una actriz a la que hemos visto en teleseries, montajes teatrales y algunos spots publicitarios. ¿Cómo empezaste en esto de la actuación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, yo estaba estudiando periodismo, estaba en tercero de periodismo ya, y siempre tenía el bichito de la actuación. De hecho pensé en tomar un taller mientras estudiaba, pero al final fue imposible. Congelé la carrera y me metí a hacer un taller y me gustó tanto que después me metí a hacer los exámenes callada, porque no le conté a mi papá, no le conté a nadie. ¿Y por qué, Karin? Pues no le gusta. Yo estaba estudiando periodismo y estaba en tercero, o sea, mis papás me iban a matar, ¿me entendí? Imagino que no les gustaba mucho la idea de tener una hija actriz, me imagino. No, si les encanta, eso no era el tema era como ya después de estudiar 3 años, me podía salir con que ahora ya no quería estudiar periodismo y quería ser actriz, o sea, ese era el punto. Pero te llamaba la atención, estaba ese bichito de la actuación. Claro, y ahí me metí a dar los exámenes en la escuela de Fernando González. Ajá. Fue como un mes entero dando exámenes. No sé, pues habían 200 personas dando examen y habían 20 vacantes, ponte tú. Ajá. Así que me la jugué, no le conté a nadie y después de que terminaron los exámenes y quedé, ahí dije. Ya. Entonces mi papá me dijo, pero ¿cómo? ¿Y cómo vas a empezar a estudiar teatro? ¿Y vas a perder otro año? Y dije, no, si ya estoy lista para meterme a estudiar. Y ahí los exámenes y quedé. Y le dije, bueno, voy a congelar y después pienso retomar periodismo, cosa que nunca hice, pero que me gustaría hacer, porque igual me encanta el periodismo, pero como por tiempo y por la pasión de actuar, nunca lo he podido terminar. ¿Y cómo fue que llegaste a las teleseries, por ejemplo? Bueno, fue... Porque te hemos visto en más de una. Sí, fue en un casting, nos hicieron una entrevista a varias actrices
actrices que estaban haciendo teatro en ese momento, que eran como actrices desconocidas y jóvenes. Nos hicieron en una revista del Mercurio un reportaje sobre eso, y a raíz de eso un director de teleseries vio ese reportaje y mandó a un casting a todas las actrices que habían hecho ese reportaje, que eran como 5. Y había una vacante para un personaje. Y éramos todas como de la misma edad, más o menos de la misma onda, entonces todas fuimos al casting. Y quedé yo, pues, así que así fue. ¿Y qué personaje era? Era Agustina del Solar en Los Pincheiras. En Los Pincheiras. Sí, se recuerda ese rol. Sí. Sí, muy lindo personaje. Que era una niña casi como bastante ingenua. Era una niña muy ingenua, bueno, muy joven. Bueno, en una sociedad muy especial también. Y ella era muy católica, era muy creyente, era la hermana menor, la que tenía que cuidar a la mamá, la que se supone que no se iba a casar. Entonces era un personaje súper lindo porque tuve que abordarlo, investigarlo, porque era un mundo completamente distinto al mío. Y que terminó siendo monja, me acuerdo. Claro, termina después siendo monja. Siendo religiosa, claro. Ella se enamora de un turco y al final no la dejan pololear con este turco, y después su cuñado la viola. Martín Ortúzar la viola. Y después se mete a monja. No, definitivamente. Lo que dije al principio del programa, este tema hubiese sido intratable hace algunos años, básicamente porque yo recuerdo que en los 80s la pregunta recurrente era, ¿son de verdad los besos en las teleseries? Claro. No, yo me acuerdo que esa era una pregunta como súper recurrente. Cuando chicas te decían eso, no son de mentira. Porque eso era como lo más fuerte que veíamos en televisión. ¿Por qué crees que saltamos de una televisión rayando en la inocencia a este destape casi absoluto que vemos hoy en las teleseries? Bueno, yo creo que hay hartos factores. Uno es el factor cultural y el factor histórico del país, ¿no? Con 17 años de dictadura en los cuales había mucho más censura en la televisión de los que hay hoy día, porque igual este es un país que todavía censura mucho. Yo creo que de a poco se va como abriendo un poco más la televisión, muy lentamente. Y ya, no sé, pues después de 20 años de democracia, recién hay cosas que se están viendo. Tampoco fue un destape tan rápido, ¿no? No, obviamente esto fue todo un proceso bastante gradual. ¿Y sientes también que la influencia que ejercía la Iglesia sobre los contenidos televisivos también influía? Sí, mayoritariamente era eso, más encima teniendo un canal católico. Y acuérdate que anteriormente solo habían 2 canales donde habían teleseries. Exactamente, eran 2 canales los que tenían 13, entonces, los que tenían área dramática. Claro. Hoy día prácticamente todos los canales de televisión abierta la tienen. Exacto. Entonces era con mucho mayor, más difícil. Con menor éxito, digamos. El 7 era como un poquito más audaz, pero en el canal 13 había muchas cosas que tú ni siquiera podías decir, porque tenías que seguir la línea editorial del canal, ¿no? Porque yo que recuerdo, digamos, porque soy más o menos de esa época, yo recuerdo de que en televisión, especialmente en las teleseries, había un recato sobre ciertos temas. Yo no recuerdo en esa época que se dijeran garabatos, por ejemplo, en televisión. Por supuesto que no. No se decía garabato como se dice vulgarmente, digamos, no se decía poto en televisión. Claro, o sea, había muchas cosas de las que era imposible hablar. También era una televisión mucho más acartonada. Yo tampoco estoy de acuerdo que hoy en día como se digan garabatos en la tele, porque encuentro que es como maleducar a la gente. Pero sí poder hablar de temas, no sé, pues hablar de sexo, hablar de las relaciones, hablar de lo que uno pueda, lo que uno quiera, ¿me entiendes? O sea, en una opinión bastante personal, yo obviamente no lo justifico, no me gusta, eso es una opinión muy personal, claro. Respeto a la gente que le gusta, digamos. A mí en lo personal no me gusta, pero creo que, por ejemplo, los garabatos y las mismas escenas de sexo, estando contextualizadas, puede ser. ¿Por qué no? Claro. Digamos. Ahora, el problema es que yo siento también de que las teleseries hoy están incluyendo este tipo de recursos, más que nada como un gancho comercial, más que como un recurso dramático.
Claro, eso es como para que la gente se sienta mucho más identificada con los personajes, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, fíjate, tampoco estoy de acuerdo de que el actor tiene que ser como que está hablando así todo el tiempo, porque tampoco uno habla así, es irreal, claro. ¿Me entendés? Tiene que ser orgánico. Además que obviamente la actuación ha ido evolucionando, ya no estamos en los tiempos de Hamlet, por ejemplo. Claro, pero así como hablar a garabato a cada rato, yo encuentro que es una mala costumbre que tenemos nosotros, los chilenos. Porque nosotros como sociedad. Sí, porque si yo me relajo y en la vida hablo a garabatos a todos lados, pero si sé que en mi trabajo no puedo decir garabato, obviamente no voy a decir garabato, porque dentro de todo es algo feo. Claro. Es malo, o sea, es como te restringe tanto el idioma. Por eso digo que como que maleduca a la gente, porque la televisión, siendo un medio que llega a tanta gente que la ve, si más encima tú hablas garabato de la vida y más encima te pones a ver televisión y más oyes garabato, es como nunca vaya a aprender. Pero por ejemplo, tú como actriz, ¿tú recibes libretos con este tipo de lenguaje? ¿Tú estás, el personaje te obliga a decir ciertas cosas? No. Muchas veces. Los libretos generalmente nunca te obligan a decir nada. O los actores le ponen de su cosecha, como se dice. Uno los puede modificar. Ahora, claro, si es una característica del personaje ser grosero, es distinto. Ese es otro tema, claro. Pero si le pones un garabato o dos garabatos de vez en cuando, también no importa tanto. Tampoco hace daño. Claro, pero estar como siempre recurriendo a la muletilla del garabato, al escucharlo es molesto. Es molesto. ¿Y a ti como actriz no es lo que te hace sentir más cómoda? Me gusta. No me gusta. ¿A ti te ha tocado hacer escenas de sexo? Sí. ¿Cómo es la trastienda de este tipo de escenas? Esos aspectos que los televidentes no vemos en las grabaciones. ¿Cómo se trabaja este tipo de escenas, Karin? Bueno, se trabaja con bastante sensibilidad siempre, con bastante respeto. Gracias a Dios a mí siempre me ha tocado en ese contexto las escenas eróticas o de sexo. Y lo importante es tener como bastante feeling o bastante confianza con el compañero con que te toque hacerlo. Eso es muy importante. De repente te puede tocar hacer una escena con alguien que tú no conoces y que lo conociste hace 5 minutos. Pero ahí el actor tiene que usar su método y meterse en el personaje y tratar de conectarse con el otro. Pero por ejemplo, Karin, nosotros vemos en televisión, obviamente vemos la pareja y vemos el resultado de esto. Y claro, uno obviamente ve una escena de una pareja teniendo sexo, digamos. Claro. No se puede describir de otra manera. Pero técnicamente, por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja? ¿Cuánta gente está contigo aparte del actor con el cual te toca trabajar? Mira, imagínate, está el director, el asistente de dirección, los camarógrafos, que pueden ser 2 o 3, las maquilladoras, las vestuaristas, todos están en el set, porque si hay que cambiar algo, tienen que estar ahí, es parte de su trabajo que estén ahí. Entonces hay mucha gente mirando. Ahora, cuando son escenas que los actores piden, por favor, mayor intimidad, sale la gente y se queda, no sé, el director y el camarógrafo. Porque yo me imagino con toda esa cantidad de gente alrededor, ¿cómo te concentras? Es muy difícil. O sea, a mí, yo que no soy actor, a mí me costaría mucho concentrarme en un papel, digamos, X. No me imagino tratando de hacer una escena así. ¿Cómo te concentras? ¿Cómo te mantienes dentro del personaje y dentro de lo que tienes que hacer? No sé, yo creo que es puro oficio también. Es oficio. Como que de repente lo hay hecho tantas veces que te acostumbras. Pero como todas las cosas, la primera vez debe costar más que la siguiente. Sí, da pudor, al principio da mucho pudor. Porque uno es persona, o sea... Exacto, o sea, ¿y qué te pasa a ti como persona? O sea... Yo prefiero como que salga más gente para que también se cree un lugar más íntimo, más tranquilo. Y yo prefiero quedarme con el director y con la gente esencialmente necesaria. También lo veo así como un bien para la escena. Mientras yo esté más relajada, la escena va a salir mucho mejor y mi compañero también va a estar mejor. Y eso se pide. Porque justamente esas son las trastiendas que nosotros no vemos. Además que a ti en ese momento te están dirigiendo, te están dando instrucciones. Claro. Instrucciones que obviamente nosotros no escuchamos porque después hay todo un montaje del sonido, hay toda una parte técnica que se influye, pero
Pero una pregunta que me gustaría hacerte, o sea, y con toda la honestidad del mundo, ¿qué te sucede físicamente en esa circunstancia? Porque, digamos, yo no sé qué me pasaría si tuviese que hacer una escena de sexo contigo. Mira, digamos, físicamente, así como si me excito, no, para nada, para nada. Es como bastante técnico. Sí, estás preocupada de que la escena salga, de que se note lo más real posible, de que sea orgánica, de que estar cómoda, de que tu compañero esté cómodo. Entonces es una cosa, son tantos detalles que de repente no es algo relajado necesariamente. Claro, no es sexo en definitiva. Y claro, y en definitiva es una actuación. Es una actuación. Claro, tú estás dentro de un personaje Sí. que no eres tú. Pero obviamente estas escenas se graban con dos actores. ¿Cómo trabajan los aspectos previos con tu pareja? Se ensaya. ¿Se ensaya? Los actores generalmente ¿Y qué es lo que se ensaya específicamente? se ensaya la escena. Ya, Se ensaya la escena, se ensayan las acciones. ya. Ya me toca a mí, pasamos el texto, ya, y entonces ahora ya, yo me voy a correr para acá y te voy a abrazar, ¿te parece? Ya, probémoslo, ya, sí, nos queda. Después se lo mostramos al director el ensayo y él dice, sí, estoy de acuerdo, o no, o bájenlo, o súbanlo, sí, ya, se ensaya, después se graba. ¿Y cómo se hacen esos ensayos? Se vuelve a hacer, se vuelve a repetir lo mismo y le vas agregando, quitando cosas, y el director lo tiene que ir viendo. Ya. O sea, no es una cosa que sea netamente una improvisación. No, para nada. No, en la televisión también se ensaya. Ahora, claro, puedes ensayar una vez, no es como en el teatro que puedes ensayar 500.000, ¿no? Y tienes ensayos meses, no. En la televisión se estudia, si tú tienes tiempo antes puedes ensayar con tu compañero y antes de grabar, si tienes suerte podrás ensayar 2 veces. ¿Y a ti te ha tocado hacer este tipo de escenas en el teatro? Sí, bueno, en el teatro una vez me tocó salir desnuda. Porque en el teatro tienes la interacción directa del público. Nunca me ha tocado una escena de sexo en el teatro, pero sí una vez me tocó en una comedia salir desnuda corriendo, que era lo más chistoso del mundo. Porque era como al final y el personaje como que enloquecía y de repente todo el mundo creía que se había terminado la obra y salía esta loca corriendo por todo el escenario, completamente en pelota. Como algo, y era chistosísimo. Pero ahí, como te decía, tienes la interacción directa, tienes la retroalimentación directa del público. Sí. Y aparte que ahí no hay como mucho tiempo para ensayos, mucho tiempo para improvisación, ahí No, lo haces o lo haces. Ahí es o no es. Claro. Pero ¿harías una escena de sexo en el teatro, por ejemplo? Depende, claro, depende del contexto, depende de la obra. No, obviamente, claro. Sí, Lo que hemos conversado. O sea, no tengo prejuicios con eso como actriz. Y a mí la historia, el guión y con quien trabaje me gusta y estoy cómoda y va a ser algo de lo que voy a aprender, o sea, no tengo ningún problema. ¿Pero alguna vez te has negado a hacer una escena como esta? Me he negado a, porque me han llamado para varios infieles y he trabajado con ellos porque me encanta trabajar con ese equipo, es muy bueno y es muy entretenido. Infieles de Chilevisión. Infieles de Chilevisión. Ajá. Pero porque tú no he salido desnuda, Ya. no he querido salir desnuda. ¿Y por qué? No sé, es una cosa como bien personal. Desde Ya. que fui mamá, como que me volví un poco más pudorosa en como salir sin ropa en la tele. Porque como que te ve todo el mundo y me daba como vergüenza llegar al colegio de mi hija el otro día a buscarla y no sé, pues tomarme con el conserje que vive infieles y no sé, porque eso justamente te quería preguntar. O sea, claro, nosotros te conocemos la Karin Bodanovich actriz, digamos, la que vemos en la tele, pero yo no me imagino después de una escena así furorosa tener que ir al supermercado el otro día. Claro, o no sé, por la reunión del colegio con todos los papás y uno ahí, uy, la verdad me da como pudor, me da un poco de vergüenza. Es eso simplemente. Eso es lo que te sucede. Las teleseries han evolucionado mucho en sus temáticas, por lo cual no sorprende hoy ver escenas como estas. Antiguamente hablábamos de desnudos artísticos. Pero ¿dónde está el límite entre lo artístico y lo derechamente pornográfico? Bueno, es una línea como tan fácil de cruzar, encuentro yo.
depende tanto como de la mano del director, encuentro yo eso, como de lo que quiera mostrar y de lo que el actor esté dispuesto a hacer también. No sé, a mí me tocó una vez hacer una serie con la Tatiana Gaviola que se llamaba Mi Primera Vez. Y era sobre un chico que estaba en el colegio y se enamoraba de su profesora. Y tenía su primera vez con su profesora. Que la profesora eras tú. La profesora era yo. Y yo lo encontré como heavy, porque encontré heavy la historia, como una mujer madura, grande, se mete más encima con su alumno, que era un niño de 16 años. Es fuerte si tú lo pensáis. Claro. Pero ella me propuso el guión y me lo contó, y fue de tal manera y fue tan sutil lo que ella hizo en cámara que quedó precioso. O sea, jamás te hubiera pasado por la cabeza pensar en esa, cuando veas esa escena, en algo así como, hoy, no sé, por la vieja generada o algo feo, ¿me entiendes? Claro. Fue como tan bien hecho, era con mucha piel, con mucha caricia, pero no era algo burdo. Además que hay cosas que obviamente no se muestran en televisión. Exacto. O sea, claro, vemos el cuerpo, vemos los pechos obviamente, pero en televisión, por lo menos en televisión abierta, no se muestran los genitales, por ejemplo. Y muchas veces uno está vestido aparte de abajo. Ya. Uno está vestido. O sea, ¿nunca te ha tocado hacer una escena completamente desnuda? No, porque cuando me ha tocado salir desnuda se me han visto más que nada los pechos, entonces he estado vestida, mi compañero también. Ya. ¿Ya? Ese es otro de los entretelones que obviamente uno no sabe. O sea, obvio. Claro, uno se imagina la mejor escena, digamos, pero muchas veces están esos... Claro, porque si, no sé, pues puedes hacer Están esos detalles, digamos, que... un paneo de cámara donde ellos salgan los dos, se les puede mostrar la espalda y después muestras a uno desnudo caminando. Claro. Y el espectador piensa, claro, estaban desnudos en la cama, pero no, pues el actor puede haber estado vestido, tapado, después se paró y se sacó la ropa. Ah, ya. O sea, claro. Es parte de, digamos. Claro. Una crítica que hacen especialmente las mujeres es que en televisión los hombres se deleitan viendo desnudos femeninos. Y para ellas no hay nada para deleitarse. ¿Qué opinas tú de eso? Lo encuentro súper injusto y lo encuentro muy machista además. Aparte de tele que censura, tele machista, porque claro, para los hombres los hombres pueden engordar la vista, pero una no, pues. Claro. Me parece muy injusto. Con suerte ven la espalda, muy claro. Injusto, muy injusto. No, definitivamente. Como que Vicente Sabatini encuentro que es el único que muestra de repente traseros de hombre. Ya. No hay nadie más. Pero más allá que eso, claro. Bueno, le vamos a sugerir a los directores que las mujeres no están muy conformes con eso, así que si quieren aumentar el rating por el lado femenino, hay que mostrar un poco más. Y los actores tienen que atreverse un poco más, definitivamente. Porque a mí se me imagina que debe haber una cantidad de actores pudorosos, pero así como que no me muestren nada. Aparte los hombres yo creo que les da como mucho más vergüenza, porque como están menos expuestos, exacto, es mucho más difícil para ellos. No, definitivamente. Karin, quiero cerrar con una pregunta que no sé si viene o no al caso, pero la quiero hacer de todas maneras. Hoy vemos de todo en televisión y estoy hablando en todo horario. Si tenemos tanta apertura de mente para ver escenas de sexo de los más gruesos calibres, ¿por qué ha costado tanto ver en televisión verdaderas campañas de educación sexual? ¿Tú estarías dispuesta a grabar una escena como esa para una campaña de educación sexual? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Creo que pasa eso porque todavía tenemos esa herencia como un poco hipócrita que nos deja la parte como negativa de la Iglesia Católica. Pero también sientes que hay un doble estándar ahí, hay un doble discurso, porque por una parte, o sea, cada vez que se intenta hacer una campaña de educación sexual, las críticas vienen de los sectores más conservadores, incluso de los sectores más liberales, que se sienten tocados, que se sienten ofendidos, todo. Pero sin embargo hoy día vemos a las 3 de la tarde cosas que antes veíamos a las 12 de la noche. Sí. Y parece que nadie se escandaliza por eso, entonces... Es porque somos hipócritas, pues somos bastante hipócritas. En el fondo como que las cosas se pueden hacer pero no se pueden decir. El problema está con la palabra.
Ahí está el problema. Podemos hacer de todo, pero hacernos un poco los tontos, pero no podemos decirlo. Porque para los tiempos actuales, francamente, las campañas de educación sexual en este país rayan en la ingenuidad. Son un chiste, desgraciadamente sí. Y lo peor es que los sectores conservadores tienen tanto poder que desgraciadamente no hay mucho cambio. Ahora, ¿tú crees que este tipo de escenas, este tipo de performance, tanto en televisión como en el teatro, puede resultar un elemento negativo en la sexualidad, especialmente de los más jóvenes? No, no me parece. No me crees que vaya por ese lado. Si está abarcada, como te decía, desde una mirada sensible, cuidadosa, sin caer en lo burdo o casi en lo porno, me parece ¿Por qué no? bien. Claro. ¿Por qué no? Porque el cuerpo y la sexualidad es parte de la vida de todos, o sea, no es algo malo. No es algo malo, la forma es mala dependiendo de la manera en que se tome, pero en la medida de que la gente sepa y aprenda y lo vea como algo normal, no va a ser ya algo prohibido, algo malo, sino que va a ser algo normal. No, definitivamente. Karin Bodanovich, te agradezco tu presencia hoy en el programa y demás, y desde ya quedas invitada para que nos cuentes tus proyectos y los trabajos en los que podamos verte. Estás en tu casa y espero que no sea la última vez que te tengo acá en el programa. Muchas gracias, ha sido súper entretenida la conversación, así que gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Karin. Nada. Y así llegamos al final de nuestro programa. Escríbanos y comente en nuestras diferentes plataformas. Debata junto a nosotros estos interesantes temas y acompáñenos junto a nuestros invitados. Un abrazo grande, cuídense mucho y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.